Polémica en España por la emisión en el Festival de Cine de San Sebastián, uno de los más importantes del país y que os recomiendo que sigáis porque es una auténtica maravilla, del documental de Jordi Évole sobre el tema de el etarra Josu Ternera. En un escrito, 500 personalidades, la mayoría vascos, se han mostrado en contra del documental elaborado para Netflix España por blanquear el terrorismo y banalizar crímenes gravísimos. El festival, por su parte, defiende que la película ha de ser primero vista y luego analizada, criticada. Sí. Y no al revés. En No me llame Ternera, Josu se atribuye la intervención en un asesinato por el que nunca fue procesado, que esto ha sido muy, muy viral, se ha hablado mucho de este tema, y que fue sobreseído por la ley de amnistía del 77. Sergio, un documental como este de Évole es blanquear el terrorismo, es blanquear a ETA. Bueno, yo no he visto el documental, obviamente. Hacer un documental, vale, pues vamos a quitar el documental, pero hacer un documental de algo como esto y de este señor, ¿es blanquear el terrorismo o es algo incluso necesario? ¿Qué dirías tú? Bueno, depende del enfoque, ¿no? Si es un enfoque torticero, sesgado. Por ejemplo, imaginemos que hacemos un documental sobre el Holocausto y decimos que Hitler fue un santo y que en realidad los judíos merecían todo lo que les pasó. Bueno, evidentemente este documental sería blanquear, ¿no?, el Holocausto. Pero si es informativo, yo creo que debe existir información. Es como debería ser un documental per se, ¿no? Como género, claro. Es como... Si es un documental bien hecho, como si hablan del mismísimo diablo. Claro. Tenemos que saber de... Molaría, ¿eh? Claro. Satanás, ¿tú por qué eres así? Claro que sí. Dios me odia, ¿te imaginas? Un documental del diablo. Para ti esto es blanquear, ¿tú lo has visto? No. Vale, ¿para ti esto es blanquear el terrorismo o es algo positivo hablar de este tema? A mí a priori me parece interesante porque es información. Estoy con Sergio, si lo veo. Claro, a priori te diría no, porque si cumple el formato de un documental, entiendo que el documental no tiene que estar sesgado y que un documental te informa. El documental de la 2. Yo hay veces, yo de repente empatizo con la cebrita, pero de repente empatizo con el leoncito que si la leona no se si hablas come con a la... él, flipas. A mí el león claro. me hizo una chapa de por qué come gacelas que dicen en otra. Pues eso, increíble, que al final ahí son facts, ¿no? Un documental tendría que ser facts. Pues... Eso es imposible. Eso, a ver, eso es imposible. Pero... un documental neutro no existe porque ya. Por ya el solo hecho de que el humano es como es imposible que algo sea exactamente neutral. Ya. Eso no va a existir. Ni los del Holocausto. Sí, porque simplemente cogiendo más testimonios de un lado y de otro ya estás sesgando. Algunos son una locura, algunos ya directamente son... A ver, ¿de quién te ha pagado? O sea, pero ¿quién ha financiado que esto? Incluso aunque blanqueara el terrorismo, yo estoy de acuerdo con que exista ese documental. Yo no lo censuraría. Que se hable de ello. Claro que sí. Ya hará la crítica o la historia, lo pondrá en su sitio. Pero a mí... prohibir per se una cosa porque podría estar sesgada, bueno, yo como sé que el que está prohibiendo también lo está haciendo con un sesgo o vaya usted a saber, ¿no? O sea, yo prefiero, puestos a elegir, ya sé que es peligroso que haya libertad absoluta, pero puestos a elegir prefiero los riesgos de la libertad absoluta que los riesgos de la censura absoluta o de la censura arbitraria. Yo también. Yo creo que es necesario. Te diré más, es necesario. Creo que es buenísimo que en España hablemos de ETA. Creo que es buenísimo. Ha sido un problema español muy grande, ya no existe, ya no hay peligro de que exista. Es normal que las familias y gente relacionada con el tema, víctimas, familias de víctimas, estén enfadadas o les duela. Es normalísimo, pero es bueno que se hable de ello. No he visto documental tampoco, es que de hecho no sé si ni se ha estrenado en España, de hecho fue estrenado en el Festival de San Sebastián, pero creo que es súper sano. Se tiene que hablar de todo y ETA es un trauma en España. Se tiene que hablar de ETA, igual que se ha hablado de Franco, y se han hecho millones de documentales de la guerra civil, de la batalla del Ebro, de Franco. En Alemania se hacen documentales de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos se hacen un montón de documentales de la Guerra de Secesión. Los esclavistas unionistas confederados versus los unionistas de Abraham Lincoln contra la esclavitud. Y eso no significa que estén a favor de la esclavitud. Es que es interesante que gente joven o gente que no conoce la historia pueda ver un buen programa sobre ese tema, aunque sea un tema muy polémico. Las firmas
eran sobre todo de familiares, has dicho. No, eran de 500 personas, la mayoría del País Vasco. Vale. No familiares, de País Vasco. Es cierto, y ahí es donde podría haber la polémica, que le estamos dando voz a un exetarra. Un tío que ha matado a gente. Ya, pero es como lo que tú dices a veces, ¿no? Entrevistarías a Hitler 100%. Claro. Mira, joder, John Sistiaga estuvo aquí en The Wall Project. Y tiene que volver a venir porque me parece mega interesante. Estuvo entrevistando a Garavito. Garavito es el mayor asesino en serie de la historia de la humanidad. Y esto no es una exageración. Colombiano. Es el mayor y encima, para darle más potencia al tema, mataba niños. Es lo que mataba más. Era su obsesión, matar a niños pequeñitos. Lo entrevistó. ¿Lo blanqueó? No. Le preguntó por qué lo hizo. Si es un monstruo, etc, etc. Mirad la entrevista, es increíble. ¿Lo blanqueó? No. Habló con él. O sea, es decir, hablar con él es blanquearlo. No. Hablar con él es hablar con él. Sí, sí. Y la gente que fue a ver a Ted Bundy no blanqueaba a Ted Bundy. Estaba hablando con una persona que es interesante porque lo es. O Charles Manson. Yo me hubiera encantado entrevistar a Charles Manson. Te lo juro por Dios, me hubiera encantado. Yo no lo hubiera blanqueado. Es un monstruo, es un asesino, aunque no matara directamente, mató indirectamente. Pero es interesante porque nos gusta la criminología, ¿no? Pero fíjate que estamos yendo hacia un mundo, poco a poco, donde prevalece el proteger, ¿no? El daño que pueden hacer determinadas palabras o determinados discursos, antes que el daño que puede producir la falta de libertad. Total. Hasta el punto de que, bueno, fuera de cámaras os lo comentaba, que una organización que hay en Estados Unidos se llama FIRE, cada año hace un estudio sobre la libertad de expresión en las universidades, y en este último año creo que hizo 253 universidades, y está ahí la Ivy League y todo. Bueno, pues hace una puntuación de 0 a 100, de 0 es nada de libertad de expresión, 100 es total libertad de expresión. Pues Harvard este año ha sacado un 0. 0 patatero. Harvard. Harvard. Estamos hablando seguramente de la universidad más reverenciada del mundo a día de hoy. Yale, Harvard, Oxford, pero no hay más. Y lo más fuerte es que es un lugar donde tú vas a que te desafíen, MIT. Donde bueno, de alguna manera tu troquel, tu manera de ver el mundo se ha desafiado con nuevas ideas, o que incluso debas defender tus propias ideas frente a ideas contrarias para fortalecerlas o enriquecerlas. Pues ahora vamos hacia un mundo donde esto pues no está bien visto. ¿Sabes que es muy peligroso porque universidades como Harvard son cuna de los grandes dirigentes del mundo? Sí, sí. Incontables políticos que han sido presidentes de Estados Unidos, de países importantes, dirigentes de grandes multinacionales que van a influenciar el mundo, han salido de universidades como Harvard, Oxford, Yale, MIT. Vienen de ahí. Sí, sí. Es una mala señal. O sea, nos vamos hacia un mundo muy raro. A ver, también se habla mucho, ¿no?, de todos los movimientos y pensamiento único un poco que se deriva de Estados Unidos. La cuna es en la universidad. Yo he visto muchos estudios que también hablan de cómo, ¿sabes? Bueno, todos los temas ahora más woke incluso. ¿Sabes? Que ahí La sociedad woke es un problema. La sociedad woke es un problema. Y también nacen de ahí. Porque la sociedad woke no es una sociedad de debate, es una sociedad dogmática. Pero es Entramos lo que también... en el dogma. Total. Y eso es muy malo, es muy negativo. Y seguramente yo tendría un pensamiento muy parecido al woke en algunos aspectos. Pero lo que no puede ser es que sea una cosa de buenos contra malos, de blanco contra negro. No, esto no funciona así. Y lo que también hablábamos fuera de cámaras, ya no de expresión, de no, tienes que pensar esto. Y si no eres mala persona. No, pero es que ya no es lo que puedes decir, es que te dicen lo que tienes que pensar. El debate se está perdiendo. Sí. O se está radicalizando tanto que ya no es un debate, sino que es yo lanzo mi proclama, tú lanzas tu proclama y ya veremos dónde llega esto, ¿no? O ni eso, porque es que en estas universidades no dejan a determinados conferenciantes soltar su proclama. Ya no el debate, es no quiero escucharte, porque me hace daño escucharte, porque es peligroso lo que estás diciendo. Y no se dan cuenta que es mucho más peligroso no dejar hablar a la gente. Claro. Pero bueno, es la generación que nos ha tocado. Así que no me extraña que haya gente que esté firmando por borrar o por eliminar la difusión de un documental, ¿no? En este caso concreto, creo que también hay un tema de que es algo de hace pocos años y que hay gente que ha muerto y familiares. Lo del País Vasco y ETA fue muy duro para los que vivían ahí. Yo ahí creo que estamos en otro tema. Quizás también hay un tema sentimental y hay mucha gente en el País Vasco que odia
todo lo que tenga que ver con ETA porque tiene un primo que lo mataron o porque vivió con Que lo miedo. ven como Su remover. padre Que van a remover su tristeza. sí. Eso es comprensible, pero bueno, están en su derecho de no ver el documental. Evidentemente. O sea, quiero decir, Sí, sí, tú y yo sí. somos Y fans de criticarlo. Claro, Y de de criticarlo. criticarlo todo lo que quieran. Ujú. Tú y yo somos fans de Ricky Gervais. Ricky Gervais es capaz de reírse de incluso la gente que tiene SIDA. Y de cánceres. Y de cánceres, De lo que sea. de la lo que muerte. sea. Ujú. Y él es una persona muy sensible, Mucho. y yo creo que hasta diría que buena persona. Una Sí, persona que está muy concernida no. con la protección de los animales, etcétera, etcétera. Pero él sabe que reírse incluso de lo más doloroso también es una forma de catarsis. Una forma de desdramatizar, de superar y demás. Y a veces estamos protegiendo algunos sentimientos en una especie de urnas de cristal que lo que estamos haciendo es exacerbando la problemática en vez de ayudando a la gente a superarlo. Sí. Sí, sí. No pinta muy bien. Estamos un poco depresivos Sí, sí, hoy, sí. ¿no? O sea, estamos un poco negativos. ¡Vamos a alegrar! ¡Vamos a alegrar esto, Saca el coño! fentanilo, va. Nacho, saca el pollo que tienes de Valencia. Yo pollo solo la pechuga. La pechuga.